Bueno, ahora sí, mis queridos hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a comenzar este tiempo. Ah, que sea el Señor ayudándonos como en cada clase, en cada reunión. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, Dios eterno, mi Dios amado, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias, mi Dios eterno, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias, mi Dios amado, Señor, por lo que sucede en nuestras vidas, Señor. Damos gracias por lo bueno, damos gracias por lo malo, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de cada circunstancia, Señor. Ayúdanos a sobrellevar cada circunstancia, Señor, que vivimos, Padre bendito, Señor. Ayúdanos y danos inteligencia, Señor. Danos inteligencia, Señor, mental y danos inteligencia sentimental también, Señor, emocional, Padre bendito, Señor. Mi Dios eterno, Señor, mira, Padre bendito, que venimos a este estudio, Señor, a querer aprender un poco más de ti, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que sea en esta hora tú tomando, Señor, la vida de cada uno de los que estamos presentes, Señor, ya sea para escuchar, Señor, ya sea para, mi Dios amado, para meditar sobre tu palabra, Señor, mi Dios eterno. Toma el dominio y control, Señor, de mi boca, de lo que se vaya a decir, Señor, que sea edificante para nuestras vidas, mi Dios amado. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, este, vamos a hacer el repaso que tenemos cada semana antes de continuar con el tema que nos toca hoy. Y me gustaría charlar con ustedes también, que ustedes puedan hablar, ¿verdad?, de lo que vimos la clase pasada. No sé si alguno de ustedes pueda mencionarme algo de que tengan recuerdo, lo hayan anotado, como cada reunión. ¿Nadie por ahí? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie trajo algo? Dije la semana anterior fue Eh, bueno, hablamos algo de sí, los libros, ¿no? De los libros. ¿Sí me escucha? amén. Bueno, de lo que me acuerdo superficialmente, porque estaba en ese momento de reunión, hablamos de los libros, del significado que vamos a ver en cada clase, ¿no? La clasificación con respecto a los libros, eh, los libros poéticos, proféticos, no sé si me estoy yendo muy bien. Y eso más o menos me acuerdo. Amén. Sí, o sea, recordemos que la clase pasada brevemente ustedes hicieron una exposición en la cual ustedes de manera general, no precisamente enfocado en la Biblia, bueno, aunque hubo una hermana por ahí que tuvo esa participación y algo mencionó sobre ello, pero habían ciertas cosas que acomodar, habían ciertas cosas que dar precisión a lo que ella estaba mencionando, ¿verdad? Y era acerca de, la clase pasada vimos acerca de los géneros literarios, ¿verdad? Ustedes pusieron de manera general cómo se entienden, cómo se clasifican, ¿verdad? Cómo están compuestos. Cada uno de ustedes detalló tanto en la poesía, en la prosa y en la narrativa, ¿verdad? Recordemos que la narrativa es lo que más hay, es el género que más hay en la palabra del Señor. Y bueno, esas fueron las cosas que vimos la clase pasada. Yo hice una breve introducción, ¿verdad? Acerca de la clase que íbamos a tener hoy. Mencioné que, por ejemplo, la palabra del Señor se deriva en muchos, en subgéneros literarios aparte, distinguidos del resto que encontramos en la palabra del Señor y que nosotros como este estudio, ¿verdad?, que tiene por nombre y es sobre la hermenéutica, entonces nosotros debemos entender en qué parte de la Biblia nos estamos posesionando, que nuestros ojos reconozcan qué es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Para así poder aplicarle reglas, ¿verdad? No todos los libros se los lee de la misma manera, ¿ya? Entonces, eso hay que entender, ¿ya? Y vamos a explicar el día de hoy un poco de eso. Tenemos aquí a nuestra hermana Yuli,
que nos va a estar ayudando con el tema de diapositivas, que ella ha venido aquí con una diapositiva en la cual nos va a ayudar, ¿verdad? Y vamos a estar hablando sobre eso. Bueno, entonces le pido a nuestra hermana que sea compartiendo pantalla para que podamos ya empezar. Y mientras mi hermana se acomoda, comparte pantalla, yo voy ingresando en el tema, ¿no? Bueno, entonces, en vista de esto, ¿no? En vista de que la palabra del Señor consta de de muchos géneros literarios, como les mencionaba, ¿verdad? Es necesario, ¿sí? Es necesario que nosotros podamos identificarlos, ¿ok? Vamos a entablar también hoy lo que tiene que ver con narrativa e historia, ¿verdad? Vamos a tomar lo que hay más dentro de la palabra del Señor, ¿no? Que es la narrativa. Y vamos a ver en su clasificación cómo está estructurado esto de la narrativa. Ahora, la narrativa, ¿verdad? La narrativa es un género, como lo mencionaba, que se encuentra en gran parte de la palabra del Señor. Entonces, la historia cristiana, ¿y por qué es esto? Nos preguntaremos de pronto por qué de pronto la mayoría del texto de que se encuentra en la palabra del Señor es un texto narrado. Y bueno, vamos a surtir con ejemplos el porqué de que la mayoría de la palabra del Señor está escrita, ¿verdad? En narrativa. Entendamos algo, y es que tanto Dios es un ser real que se le presenta a personas reales. Entonces, al presentársele a personas reales hay hechos reales. Y estos hechos reales Dios ha permitido que se puedan plasmar, que se puedan resumir, que se puedan entender, ¿verdad? Entre los tiempos. Y para esto nos ha dado la palabra escrita por medio de estos eventos y estos acontecimientos. Entonces, el cristianismo de por sí es histórico. Por ejemplo, si nosotros vamos a la escritura, leemos cómo Pablo escribió y puso de que nuestra fe se basa en la resurrección de Jesús, y la resurrección de Jesús nosotros podemos entenderla como un hecho histórico, ¿verdad? Entonces, ese hecho histórico es el que marca incluso, ¿verdad?, el plan de redención divino. Y es por eso también que parte de todo lo que Dios ha tramado en la humanidad se ha recogido por medio de la narrativa. Y lo podemos ver ampliamente por toda la escritura, ¿no? Aquí vemos como imágenes, por ejemplo, de distintas narraciones que hay dentro de la palabra del Señor en la diapositiva, ¿no? Vemos cada escena, ¿no? No sé si usted pueda distinguir ahí, por ahí vemos también, ¿verdad? La onda muy reconocida por David, ¿verdad? Tratando de vencer a ese Goliat. Tenemos a Sansón, el diluvio. Son historias, ¿verdad? Que encontramos en narrativa en la palabra de el Señor. Ahora, para esto quisiera mencionar los libros que hay en narrativa dentro de la palabra del Señor. Y son los siguientes. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos como narrativa el libro de Génesis, parte del libro de Éxodo, tenemos parte del libro de Números, tenemos también como narrativa el libro de Josué en una buena parte, ¿ok? Tenemos a los jueces. El libro de los jueces es un libro también narrativo. ¿Qué otro libro tenemos más también en la narrativa? Tenemos primera y segunda de Ruth. Tenemos, perdón, Ruth y primera y segunda de Samuel, perdón. Tenemos primera y segunda de Reyes. Tenemos primera y segunda de Crónicas.
tenemos también a Esdras, a Nehemías y a Esther. Todas estas historias, todos estos libros, encontramos narrativa. Tenemos también, por ejemplo, eso en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tenemos a los evangelios, ¿verdad? Los evangelios como hechos históricos que narran exclusivamente la vida y obra ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Otro libro más que tenemos es el libro de los Hechos. Es prácticamente la guía para entender cómo inició la iglesia, ¿verdad? Después del Pentecostés. Cuando usted quiera saber acerca de lo más aproximado a los primeros años de la iglesia, entonces usted lea el libro de los Hechos. Es más, por eso el libro se llama así, Hechos, Hechos de los Apóstoles. Entonces te cuentan y narran qué sucesos vivieron los apóstoles una vez que el Señor Jesús ya había partido a los cielos. Tenemos el libro, el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Ojo con eso, porque normalmente Apocalipsis lo tenemos como un libro profético. Entonces, con esto también, el ejemplo que vemos en Apocalipsis y algunos ejemplos acá del Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta de algo. ¿Y qué es ese algo? Es ese algo que hay muchos capítulos de la Biblia que, si es verdad, se los nombra como libros de narrativa, pero no necesariamente el 100% de su contenido tiene que ver con narrativa, ¿no? Nos topamos de pronto con poemas en los distintos libros, ¿no? O en otro tipo de lenguaje literario, ¿verdad? Por ejemplo, algo que se me viene también es en los evangelios encontramos también lo que son las parábolas, ¿verdad? Y las parábolas ciertamente no es algo histórico narrativo. Y eso también tenemos que identificarlo. Por consiguiente, también no se interpretaría de la misma manera que se interpretaría un texto 100% narrativo, ¿no? Y aquí usted lo puede notar, lo podemos ver. Bien, entonces, mis queridos hermanos, la Biblia contiene muchos géneros, pero dentro de todos esos géneros que estamos viendo, especialmente el de narrativa, hay una sola argumentación, ¿sí? Tenemos una pregunta de nuestro hermano Roberto. Sí, es prácticamente sería mixto, hermano Roberto, sobre su pregunta. Sería mixto, porque dentro del libro también encontramos poesía. Ahora, continuando, esta narrativa tiene peculiaridades, ¿verdad? Que nosotros debemos notar y las vamos a analizar. Y son las siguientes. Como punto A, espérame un ratito que aquí se me hizo un liguito. Ahora sí. Como punto A tenemos que algo que tenemos que tener en cuenta en la narrativa y es que se reflexiona sobre la realidad de los eventos. Cada vez que nos encontremos en un libro de narrativa, tenemos que reflexionar sobre la realidad de los eventos. Si nosotros simplemente lo leemos al pasar, ¿verdad? Y nos olvidamos que es un hecho que el Señor se ha manifestado, ¿verdad? Que el Señor ha irrumpido, que el Señor ha puesto su mano sobre dicho hecho narrativo en el cual nosotros nos encontramos. Muchas veces perdemos el objetivo de lo que dice el texto. Por ejemplo, nosotros vemos a Moisés en Éxodo 15:11, en donde comienza a cantar o a recitar lo que Dios, las maravillas que Dios ha hecho. Vemos aquí cómo Moisés
pone una pausa y comienza a exaltar el nombre del Señor por lo que había acontecido, que era haber hecho cruzar al pueblo del Señor sobre el Mar Rojo, con las siguientes palabras, y decía así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas y hazañas, hacedor de prodigios? ¿No? Vemos cómo aquí Moisés alaba y exalta el nombre del Señor. De la misma manera, nosotros debemos también tener eso en nuestra mente cada vez que leamos, ¿no? Observar las maravillas que el Señor ha hecho, ver los prodigios y decir, wow, el Señor ha obrado, qué magnífico es el Señor. Esto nos lleva prácticamente a la adoración. Así que es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros estemos leyendo esta narrativa. La Biblia está llena de increíbles y reales promesas y obras de Dios. La inundación, por ejemplo, de la tierra, como lo mencionaba ahorita, el cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Las aguas al separarse. Vemos el sol deteniéndose también, ¿no? Un evento bien importante que lo registra la Biblia. Jesús convirtiendo el agua en vino, ¿verdad? Otro también milagro del Señor y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús. Y vamos a analizar un poquito esto. Me ayuda nuestra hermana con la diapositiva. En la siguiente que dice Mateo 28. Vámonos a Mateo capítulo 28. Así es. Bueno, y ahí lo tenemos para de pronto comunidad suya. Y analicemos este pasaje. Y dice así: pasando el día de reposo, da una fecha, ojo, vamos a tratar de analizarlo bien, pausadamente, así que acompáñame en la lectura. Pasando el día de reposo, ok, tenemos fecha, como mencioné, al amanecer del primer día de la semana, listo, tenemos incluso el día posicionado de la semana, vinieron María Magdalena y otra María. Algo peculiar aquí en la narrativa es que comienza a mencionar a los personajes. Ya tenemos la escena, ¿verdad? Ya tenemos la ubicación en cuanto al calendario. De pronto se nos da detalles de dos mujeres con nombre, que son María Magdalena y la otra María, nos dice. ¿A dónde iban ellas, verdad? ¿Vinieron a dónde? Al sepulcro nos menciona, ¿ok? Al sepulcro, sigamos leyendo. Y hubo un gran terremoto, ¿ya? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí vemos cómo comienza a irrumpir el Señor en este evento, ¿verdad? A través de un ángel. Su aspecto, ojo, aquí nos está dando un detalle de el ángel, ¿ya? Y es, su aspecto era como un relámpago. Aquí vemos claramente un símil porque vemos la comparativa, ¿verdad? Del aspecto del ángel como una, como tratando de analizar cómo se veía el ángel, ¿no? Y era prácticamente resplandeciente. Por eso menciona y lo compara con un símil, con un rayo. Ya, su vestido era blanco como la nieve, ¿ok? Y el miedo de los guardias temblaron, obviamente al verlo, ¿verdad? No era algo normal. Y se quedaron como muertos, o sea, que se quedaron quietos, estáticos, no sabían cómo proceder. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, ¿sí? Le da una calma a las Marías, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Id, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os he dicho.
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro y dijo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, ¿no? Básico, tenemos algunos personajes aquí, ¿verdad? Este es un hecho histórico que sucedió delante de la presencia incluso de personas que no conocían de Dios y que en este caso eran los guardias, ¿verdad? Y que, um, y que forman parte de los personajes. No se nos dice cuántos guardias, solo se nos menciona a las dos Marías y las instrucciones del mismo ángel posando sobre la piedra, ¿verdad? Como anunciador. Bueno, esto que vemos aquí es un texto histórico, es un texto que afirma la presencia de un ángel y un encuentro, ¿verdad?, con los seres humanos. En este caso, dando las buenas nuevas del Señor que había sido resucitado después de su muerte. Bien, entonces es importante entender esto, mis queridos hermanos, porque esto nos está dando la afirmación histórica de que nuestro Señor Jesús ha resucitado, ha sido plasmado en un documento histórico lo que ha acontecido. Bien, sigamos leyendo, prosiguiendo. Vámonos al punto B, ahora sí, en la otra diapositiva, que dice así. Otro punto que vemos y que es importante en la narrativa es que debemos reconocer que no todo lo registrado en una historia debería ser entendido como histórico. Vimos el punto pasado dice que hay eventos históricos en la narrativa, pero también nosotros tenemos que entender que no todos los hechos narrados son históricos. Y aquí vamos a ver a continuación un ejemplo, ¿verdad? De lo que no es un evento histórico plasmado en la narrativa. Vámonos con la siguiente diapositiva, mi querida hermana. Listo. Y nos encontramos en Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 6. Y vamos analizándolos aquí, mis hermanos. Y dice lo siguiente, prestemos mucha atención en este texto. Dice, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en la ciudad, el uno rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. El que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmieron en su seno, y las tenía como hijas. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de las ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que la había venido a él. Entonces, aquí hacemos una pausa y vemos cómo sigue la narrativa y dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Cuál hombre? El hombre que se había mencionado hace un instante. Y le dijo a Natán, ¿quién era Natán? Natán era el que estaba narrando este hecho. Vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, David. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí sobre Israel y te liberé de su manto y te liberé del manto de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
Pues, ¿por qué pues pusiste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Vamos a detenernos ahí en la lectura y vamos a analizar un poco. Aquí se nos ha hablado de algo, se nos dio a dos personajes principales, Natán y David. Según el contexto de lo que nosotros estamos leyendo, Natán venía ante David a decirle que él había pecado tomando la mujer que era ajena, que era Betsabé, ¿sí? Y después asesinar a su esposo. Entonces, aquí en esta narrativa vemos que hay una historia o una parábola contada por Natán, ¿verdad? Prácticamente sería un cuento en donde él quería hacer una comparación de David, ¿verdad? Contándole una historia. ¿Cuál es el suceso histórico aquí? El suceso histórico es que Natán y David conversaron. El suceso histórico aquí es que Natán brindó consejos a David. Pero ¿qué es lo no histórico de aquí? La historia. La historia simplemente es una ilustración. Incluso en uno de los versículos vemos cómo David se enfurece con uno de los personajes creados por Natán mismo, ¿verdad? En esta historia, creyendo que era un personaje real. Incluso le menciona su castigo por haber hecho tal cosa. Pero Natán solamente estaba dándole una idea de lo que él había hecho, una comparación del pecado de David a coger a Betsabé, que era una mujer que no le pertenecía. Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver aquí un claro ejemplo de cómo uh, una narrativa puede contar un extracto o una porción que no es histórica, ¿ok? Y eso es lo que nosotros debemos observar en el texto, ¿verdad? Ese es nuestro deber como estudiantes de la palabra del Señor. Amén. Bueno, vámonos al siguiente punto. Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita, por favor, me la puede hacer saber. ¿Sí? Si alguien tiene una pregunta, por favor, de pronto no pueda hablar, coméntela en el chat como lo hizo el hermano. Si acaso no puede hablar, si no, dígame Hermano, nomás, ¿no? A ver, hermana, dígame. ya, la historia de Natán y David también se podía referir como una analogía. No, porque ese sí es un hecho histórico que Natán se le acerca a David, ¿sí? Lo que vemos aquí es que el consejo de Natán vino por medio de una parábola a David, ¿ya? En donde él crea una historia y le está tratando de dar un mensaje a entender a David, que obviamente no lo entendió, es más, ni pensó que era él con quien estaban hablando, hasta que Natán le explicó y le dijo, no, lo que ha hecho esto, en esta historia que te he narrado, lo que ha hecho este siervo, eso es lo que has hecho tú, David, ¿no? Entonces, como lo mencionaba, el hecho histórico es que Natán y David tuvieron una conversación. El hecho histórico es que Natán le dio un consejo a David. El que no es histórico es el cómo le dijo el consejo, ¿verdad? Que fue mediante una parábola. Asimismo, como por ejemplo las parábolas que nosotros vemos en los evangelios. Son ilustraciones de parte del Señor Jesús, ¿verdad? En donde quiere dar a entender una causa espiritual. Asimismo estaba haciendo Natán con David, ¿ya? Y esa es la distinción entre la narrativa donde encontramos algo que no es histórico en el sentido de que realmente no hubieron dos personas con esas cabritas ni nada por el estilo, sino era una invención para llegar a una idea, en fin. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Entonces, sí, le respondí la pregunta a mi hermana, ¿no? ¿Sí me entendió? Ok. Es narrativa, sí, es narrativa. Aquí tengo al lado a nuestra hermana Karen también, que está aquí. Es un texto narrativo donde en este texto narrativo encontramos eso, ¿no? Un hecho que no es histórico, pero asimismo también es narrativo. Bueno, eso con este punto, ¿no?
hemos visto dos puntos. Es que dentro de la narrativa hay hechos históricos y los debemos ver, y hechos que no son históricos, como por ejemplo la parábola que da Natán a David, ¿sí? Pero Natán a David son figuras históricas, ¿no? Que se encontraron en ese pasaje. Ok, entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Vámonos al siguiente punto que tenemos que entender en una narrativa, y es que no todo en una narrativa o en una historia que nos encontramos en la palabra del Señor es explicado. Y aquí también viene parte de nuestro deber como estudiantes de la palabra del Señor, es sacarle el jugo a todo texto, ¿sí? A todo texto. Entonces, cuando nosotros no encontremos, por ejemplo, de pronto, dentro de un pasaje, algo que nosotros digamos, aquí me hace falta algo, un contexto de algo porque no estoy entendiendo, entonces puede significar algunas cosas, ¿verdad? Que yo tengo que investigar un poco más de la cultura, tengo que investigar un poco más acerca de las tradiciones o cuestiones similares que hay en dicho texto. Vámonos para ver un ejemplo de esto, ¿verdad? De que no todo es explicado. Vámonos a la siguiente diapositiva. Creo que esa no es, mi querida hermana. Es la de Sansón. No sé si de pronto ahí le puse mal, pero no importa. Si acá no está en la diapositiva, veámosla nosotros en la palabra del Señor, que es en Jueces, capítulo 14. Jueces, capítulo 14, el 5 al 6, el 8 y el 9. Ahí, aquí está, aquí ya nuestra hermana ya no lo puso, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a ver el punto en donde yo menciono de que no todo, muchas veces en la narrativa es explicado, y vamos a verlo así. ¿Alguien que por favor me pueda leer para mantenerlos activos ahí? Yo, mi hermano. Bueno. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y lo declaró, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomando en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Muchas gracias, mi hermano. Ya, aquí vemos una historia, aquí vemos un cuadro, aquí vemos una escena y vemos que, bueno, podemos ver muchas cosas, pero una pregunta que nos podemos hacer, porque aquí todo no está explicado en esta porción de la palabra del Señor, y es que, ¿por qué Sansón no les mencionó nada a sus padres de dónde había tomado aquello, verdad? Es algo que de pronto nosotros nos podemos preguntar, porque la palabra del Señor nos está dando ahí una pista, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El narrador de esta historia nos está justamente diciendo que Sansón no les mencionó este hecho a sus padres. ¿Por qué se menciona esa parte en la palabra del Señor? ¿Ya?
Entonces aquí es el ejemplo claro de que no todo está muchas veces explicado en la narrativa. Nosotros tenemos que irnos, ¿verdad?, a entender, por ejemplo, que Sansón era un nazareo, ¿ya? Y un nazareo era una persona consagrada al Señor que no podía pasar sobre su cabeza navaja, que quería decir no se podía rapar o cortarse el cabello. Y otra cuestión más que también era común de los nazareos, era que no podían tocar cuerpo muerto, ¿verdad? De cualquier índole. Esto no se nos narra aquí, esto no se nos explica, ¿verdad? Esto es algo que solamente estudiando nosotros vamos a llegar a esas conclusiones. Ya nosotros obteniendo esta información que les acabo de dar, ¿qué podemos concluir aquí que nos está hablando la palabra del Señor? Nos está diciendo que Sansón no tenía un buen corazón. Sansón no era una persona sincera. Sansón ocultaba las cosas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos ver reflejados ahorita en la vida de Sansón ya con esta información. Entonces es algo, mis queridos hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta, que las historias bíblicas en narrativa muchas veces no nos proporcionan todo. Y como les menciono, ya es deber también nuestro el estudio para comprender completamente el mensaje. Si nosotros este contexto que les hubiera dado, la pregunta de Sansón no les dijo nada a sus padres, hubiera pasado desapercibida, ¿no? Pero este tipo de cosas es las que tenemos que ver y preguntarnos, ¿por qué Sansón no le preguntó a sus padres? A ver, voy a averiguar, no entiendo qué está pasando aquí. ¿Cuál era el problema? ¿Que la miel, el terreno donde lo cogió, haber matado un león? ¿Cuál era el problema, verdad? Y ya con esas interrogantes, nosotros vamos a poder en el texto entender un poco más por qué el autor puso eso, ¿verdad? No lo puso de loco, lo puso por algo. Bien, entonces eso con ese punto, ¿verdad? De que no todo en la narrativa está muchas veces explicado, vámonos al siguiente. Y el siguiente dice así: todas las historias y narrativas son incompletas, sin embargo, totalmente confiables. Después vamos a adentrarnos un poquito más por qué las narrativas nos son dadas incompletas. Ya las vamos a tener en cuenta, pero antes de llegar a ese paso, sí me gustaría hablar con ustedes y mencionarles lo siguiente. Y es, las historias de la Biblia no pretenden ser como las historias de hoy en día, ¿verdad? Que prácticamente se nos desmenuza todo. Ellas incluyen todo lo que un autor inspirado pensó que era importante para que nosotros conociéramos. Así que todo texto que nos es dado, ¿verdad? Si ya de por sí sabemos que mucho texto no nos es dado a la luz, o sea, de pronto de las hazañas que han habido, el poco texto que tenemos o el necesario texto que tenemos en la escritura, ¿verdad? Es para que nosotros lo abracemos, para que nosotros lo veamos a detalle y nos preguntemos una y otra cosa, y por qué pasó esto y por qué me nombra aquí el Señor esto. Esto me lo están nombrando por algo, ¿no? Esas son las perspectivas que nosotros debemos tener. Ahora, pero por el hecho, ¿verdad?, de que una historia de un personaje no se cuente toda su vida desde que nació hasta que murió, cómo creció siendo niño, ¿verdad? Y después adolescente y después fue viejo y bla, 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 etcétera, etcétera, no significa o no le resta valor a la escritura. Es más, nos da un énfasis a darnos cuenta de todo el detalle para ser súper minuciosos con lo que nos es contado por medio de la palabra del Señor. Las narrativas no están escritas para responder a todas nuestras preguntas teológicas, ¿verdad? Pero ellas tienen propósitos limitados, específicos y particulares para tratar ciertos temas hacia nosotros, dejando otros para ser tratados de pronto en otro lugar de la escritura, ¿verdad? De otra forma distinta, ¿verdad? Entonces, eso como primero.
Y esto nos deriva a dos cosas importantes. Este hecho que les menciono de que las narrativas no nos dicen absolutamente todo. Y es el primero, que es no necesitamos temer de que nos falte algo que que el narrador haya dejado por fuera. Por ejemplo, ¿verdad? Creo que muchas veces nos hacemos preguntas. Una de estas que tengo aquí es saber de qué manera los ninivitas se arrepintieron tan drásticamente en respuesta a la predicación, por ejemplo, que les hizo Jonás, ¿verdad? Y después, pocos años después, invadieron completamente Israel, ¿no? Vemos que aquí si nosotros leemos esas narrativas, ¿verdad? Esas historias contadas aquí, nosotros decimos, oye, pero tan rápido cayeron, ¿no? ¿Qué sucedió en este pueblo? ¿Cuál era su contexto? ¿Por qué tan rápido se alejaron de Dios, ¿no? Son cosas que de pronto no son contadas y que de pronto quisiéramos saber esas preguntitas que hay, que nos quedamos con el chuzo, pero ¿qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pensado? ¿Por qué hizo esto? ¿No? Pero debemos entender ah, que Dios está de por medio dándonos la información necesaria. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí no quisieran saber dónde está el arca del pacto? ¿Ya? Por ahí vi un video, tengo mi opinión acerca del video, pero no es el tema a tratar ahorita, ¿verdad? Pero es de cierto modo un misterio, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Nunca fue encontrada. Eh, o prácticamente, por ejemplo, cualquier detalle sobre la figura o la historia de Melquisedec. De Melquisedec se dice poquísimo. Otra pregunta que se me viene a la mente, así que todo el mundo se hace, es ¿qué pasó con José, verdad? El papá de Jesús. Ya nunca más se lo volvió a mencionar. No, muchos teólogos dicen que de pronto pudo haber fallecido porque ya la escritura no lo narra en ningún aspecto. Probablemente creo que eso sea muy cierto, pero no se cuenta de que murió. Queda la duda. Ya cuando estemos en la presencia del Señor, diremos, oiga, Señor, qué pasó con José, por favor? Dímelo, cuéntamelo, Señor. ¿No? Entonces, eso es lo que menciono de que ese punto debemos entender de la narrativa, ¿no? De que no todo es contado y que debemos hacernos con lo que nos es contado, porque Dios nos los ha dado a nosotros, porque era lo necesario de saber. Un segundo punto que podemos ver aquí, y es que no hay secciones desechables de la escritura. Realmente necesitamos mirar ante un pasaje hasta que entendamos por qué está ahí. Cada pasaje, si bien las genealogías, por ejemplo, que es una de las cosas que más son difíciles de leer, ¿verdad? Son puestas ahí por algo, son seleccionadas ahí por algo, ¿verdad? De pronto se nos hace difícil, complicado cuando comienzan esas genealogías que te mencionan como 10, 15 generaciones de que, y el hijo de tal se casó con tal y tuvo a tal y esto y esto y esto, pero esto tenía un motivo. ¿Y cuál es una de las cosas, por ejemplo, que puedo decir de que surge dentro de esto? Una de las tantas que se puede decir, pero muy curiosa, es que, por ejemplo, en el linaje de nuestro Señor Jesús hubieron dos figuras que estuvieron ahí que uno diría, oye, pero ¿cómo así en el linaje del Señor donde habían puros reyes? Pues no, ¿cómo pudo haber estado una mujer que se dedicaba a la prostitución? ¿Verdad? Uno diría, uff, no, Señor, tú tenías que estar entre los linajes de la élite de Israel, pues, ¿no? Y un aplauso para David, wow, sí, el linaje del Señor, ¿no? Era rey, ¿verdad? Escogido por el Señor, ¿no? Pero una prostituta, chuzo, está como que como que chuzo, Señor, era que cojas a otra persona, pero a mí me parece magnífico porque el Señor, vemos aquí cómo no hizo una sección de personas para escoger a las personas específicas que iban a formar parte de la sangre, ¿verdad? Humana que iba a tener nuestro Señor Jesús en la cruz. Es más, eso aumenta la humildad del Señor Jesús y aumenta cómo el Señor Jesús usa a lo muchas veces menospreciado, ¿verdad? Por parte de nuestros propios preceptos, ¿verdad? Dios los escoge y eso forma y de ahí
saca algo bueno el Señor, ¿no? Como se me viene algo a la mente y lo que le decían al Señor Jesús, ¿no? Cuando veían que predicaba y que era de Belén, decían, y de Belén puede salir algo bueno, ¿no? Como la mente humana es caprichosa para mal juzgar a una ciudad, pues, ¿no? Podríamos decirlo en tiempos actuales, y chuta, de Durán puede salir un profesional bueno, ¿no? Uno de pronto, alguien así, ¿no? Que poniendo así un paralelo, un ejemplo, ¿no? Esas mentes que de pronto a veces tenemos que están llenas de sesgo, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, volviendo al punto, ¿verdad? Esto es algo que debemos entender en la historia narrativa, ¿no? Que cada cosa está allí por algo, así que hay que sacarle el jugo y entender por qué está ahí puesta. Entonces, confiemos en la escritura, en lo que nos es dado por Dios, ¿verdad? Y entendamos que lo que está puesto ahí tenemos que sacarle el jugo. Vámonos al siguiente punto muy importante que debemos entender en la narrativa, y es que las historias y las narrativas a menudo ilustran, ojo con lo que digo aquí, ilustran, pero no enseñan doctrina directamente. Ahora, ¿qué es esto de ilustran, pero no enseñan doctrina? La palabra doctrina, entendámosla en sencillas palabras, para no entrar a tecnicismos, es simplemente nuestro credo. Nuestro credo está hecho por doctrinas, ¿verdad? Una de las doctrinas necesarias que tenemos es la doctrina de la salvación. ¿En qué consiste la doctrina de la salvación? La doctrina de la salvación consiste en que Dios envió a su único hijo, ¿verdad? Para morir por nuestros pecados, por medio de la gracia, ¿sí? No por nuestras obras, sino por el favor del Señor, ¿ya? Eso es una doctrina cristiana, la salvación por gracia. Entonces, ¿cómo se obtiene esa doctrina? Bueno, por los sinnúmeros, porque toda la Biblia habla de eso prácticamente, ¿no? De ahí se forman las doctrinas. Entonces, entendiendo qué es doctrina, vamos a leer, por ejemplo, un pasaje de la Biblia en donde, si es verdad, no se nos da una doctrina directamente, es decir, ustedes tienen que creer esto, pero sí nos ilustra de la función que en este caso vamos a ver de la Trinidad. Acompáñenme a Mateo, capítulo 3, versículo 13. Aquí, esos son los puntos que dije a continuación, que estaba mencionando, ¿no? Los dos puntos. Estamos en el F, mi querida hermana, y vamos a leer Mateo 3, eso. Mateo 3, capítulo 13 hasta el 17. ¿Alguien, por favor, que también me lo pueda leer? Mateo 3, 13 al 17. Y Jesús vino de Galilea y Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: ¿Necesito ser bautizado por ti? ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermana, ¿qué vemos aquí, por ejemplo? Resumiendo un poco de lo que acabamos de leer, ¿no? Y es que aquí nos está ilustrando algo, y la palabra del Señor aquí nos está ilustrando de que existe la Trinidad. Vemos aquí en el bautismo del Señor Jesús cómo la Trinidad se mueve, ¿verdad? El Hijo siendo bautizado, una voz de los cielos que era el Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vemos la paloma también, ¿no?
que, que se menciona aquí, ¿no? Y que es el Espíritu Santo. Vemos a los tres completamente distintos. Por medio de ellos podemos claramente darnos cuenta, ¿verdad?, que aquí lo que estaba pasando era la manifestación de tres personas, ¿sí? Pero sin embargo, aquí en este texto no nos dice, por ejemplo, algo explícito que nos diga, y entonces ustedes al ver este hecho tienen que creer en la Trinidad. No vemos esas palabras de la narrativa. Simplemente vemos al narrador como dice tal cual fueron los hechos, ¿sí? Nos toca a nosotros sacar esas conclusiones de esos hechos. No estamos teniendo la doctrina directamente, pero sí nos está ilustrando cómo Dios se mueve por medio de su, de su forma trina, ¿verdad? Con las tres personas de la Trinidad en este texto. Entonces, mis queridos hermanos, también debemos entender eso, ¿no? Que muchas veces la narrativa no nos da doctrina. Y esto es, créanme, lo que tiene implicaciones muy, muy importantes. Por ejemplo, se las voy a comentar brevemente y yo creo que aquí de cierto modo se puede generar un debate porque la primera vez que yo la escuché yo dije, a ver, yo siempre lo he entendido de otra forma, de otra manera. Y es en base a la hermenéutica que me doy cuenta de que muchas cosas a veces no las llegamos a entender completamente hasta ver estos hechos. Y es que, por ejemplo, en una parte de la escritura, en el libro de los Hechos, libro narrativo, se menciona que, que un soldado romano se le predica y le dice, aceptas al Señor Jesús y tú y tu casa se salvarán, ¿verdad? Este texto muchas veces es usado por nosotros para decir, ok, si tú te conviertes, ¿verdad? Tu familia se va a convertir, ¿ya? Y lo adoptamos esto como una norma, perdón, lo adoptamos como una norma, como si esto pasara. Y la verdad es que creer que esto sea cierto, ¿verdad? Complica mucho nuestra teología, porque complica el libre albedrío, complica el hecho de que la salvación es individual, ¿verdad? Que hay otros pasajes de la Biblia que también nos dan luz acerca de esto. Entonces, debemos entender esa situación, ¿no? Si algo pasó en ese contexto, no necesariamente tiene que decir que sea replicable, ¿ya? No tiene que decir necesariamente que nosotros debemos adoptar esa forma, sino más bien se nos está contando tal cual. Y nosotros, a la luz de otros, de toda la palabra del Señor, debemos comprender si este es un hecho que es doctrina o no es doctrina. En este caso, ese hecho de que porque tú eres salvo, toda tu familia va a ser salva, no es una doctrina cristiana, ¿verdad? Es más, atenta contra otros pasajes de la Biblia, pero no quiere decir tampoco que porque tú te conviertas, los demás estén sin esperanza. Ahí estás tú para orar al Señor, ¿verdad? Pedirle por sus vidas para que el Señor sea obrando por ellos y al final de cuentas, Dios tratará de obrar, pero será la persona, ¿verdad?, quien al final de cuentas dirá, ¿lo recibo o no lo recibo? ¿No? Entonces, eso debemos entender en cuanto a los pasajes. Mano, Sí, dígame, mi hermana. con relación al tema que usted está hablando ahorita del Ujú. soldado, recordemos que ese hecho pasó cuando fue liberado Pablo y Silas, ¿verdad? Si no me Ujú. equivoco. Sí. Ya, y cuando se refiere, cuando le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, era porque en ese momento, si llegaban los jefes, digamos así, y los presos no estaban, él iba a morir, él y su familia. Ujú.
Entonces, el momento cuando le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es que la cobertura del Señor iba a estar con él y su familia porque ellos iban a ser asesinados, y no solo él, sino toda su casa. O sea, Amén. creo yo que ese era el punto. Amén, amén, amén. Es más, usted prácticamente termina de decir la idea, ¿verdad? Entonces, llegar, por ejemplo, a esas conclusiones, ¿verdad? De nosotros atribuirnos promesas que de pronto no sean verdaderas. Y cuando digo promesas que no sean verdaderas, no quiere decir que nosotros debamos encontrar en Dios la paz y la seguridad de decir que Él cubre a nuestra familia, ¿verdad? Pero no debemos de pronto coger un texto, sacarlo y decir algo que no tiene nada que ver con de pronto nuestra vida o nuestro caso, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que se ve aquí y que podemos analizar, ¿verdad? De cuánto un texto narrado verdaderamente no quiere influir una doctrina, sino más bien nosotros debemos entenderlos a la luz de otros pasajes más. Ahora, yo quiero continuar para explicar un poco más estos puntos que estamos nosotros tratando. Y vámonos a pasar con el siguiente. Espérenme que este programa se me pone rebelde. Ya. Ok, vámonos al punto G, ¿verdad? Y de pronto creo que este será nuestro último punto y nos quedaremos con lo que resta para la siguiente ocasión. Y el punto dice lo siguiente. El significado del texto está probablemente vinculado a lo que éste dice de Dios. Por ejemplo, vamos aquí a tocar también otro punto de pronto que se saca de contexto. Y bueno, y después veremos bien también qué es sacar de contexto algo, ¿no? Vámonos a Samuel, capítulo 17. Para resumirlo, para no leerlo todo, porque básicamente todos lo conocemos, pero se encuentra en Samuel capítulo 17, habla o narra el relato de la historia típica que nosotros encontramos entre David y Goliat, ¿verdad? Con frecuencia, por ejemplo, esta historia es mal utilizada para sacarla del contexto de que el autor quería dar, y ese es el punto importante aquí, ¿no? ¿Qué es lo que el autor quiso decir? No lo que nosotros, dependiendo de nuestras circunstancias o lo que vivimos o lo que queremos predicar en el momento, ojo también con eso, ¿verdad? Le inventamos y le añadimos algo que la historia realmente no lo dice y que probablemente ni siquiera se encontraba en la idea del autor. Recordemos que el autor es el autor inspirado por Dios para dar dicho versículo, ¿ya? Y por ejemplo, normalmente siempre entendemos, bueno, vamos a poner un ejemplo. Goliat como el problema, ¿verdad? Y lo ponemos a Goliat y lanzamos ahí una interpretación de que el Goliat es el problema de nuestras finanzas. No sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado, ¿ya? Aquí viene el Goliat de nuestras finanzas y nosotros somos el David que con el poder del Señor vamos a derribar a ese Goliat de las finanzas, ¿ya? O sea, realmente estamos destruyendo el texto de esa forma. Estamos destruyendo el texto porque prácticamente cada vez que nosotros analicemos un pasaje de la Escritura y lo vamos a ver, como ya estamos culminando, lo vamos a ver en mayor instancia en la siguiente clase, sobre cómo cada historia tenemos que interpretarla a la luz de todas las historias en general. No sé si ustedes han visto ya los videos, pero cuando se topan con la narrativa, ¿verdad? De los videos que yo les mencioné, una clave para entender un texto narrado es ver todo el hilo argumentativo. Y después de ver todo el hilo argumentativo, ¿verdad? Es expandido a ver cómo se relaciona con toda la escritura.
Y el pasaje aquí de David y Goliat, lo primero que tenemos que de pronto preguntarnos aquí es dónde está mencionado Dios en este relato, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios se hizo ese milagro, por decirlo así, en donde él fue las fuerzas que tuvo David, él fue la astucia que tuvo David, ¿verdad? Y que David sin él no lo iba a poder lograr, simplemente nos lleva a una conclusión. Y la conclusión era de que, por ejemplo, David decía, y él estaba seguro en las promesas que Dios había dado. ¿Cuáles eran las promesas? Las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel en ese entonces era de que nadie les podía hacer frente, ¿verdad? Obviamente sabiendo de que el pueblo de Israel esté, ¿verdad?, del lado del Señor, no peque contra él, ¿no? Pero esas promesas habían sido dadas de parte de Dios. Entonces, esa era la seguridad que iba David diciendo cómo este incircunciso, esta persona, le estaba diciendo a esta persona que no viene a ser parte del pueblo escogido por Dios a desafiar al mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Y David estaba seguro de que iba a vencer porque sabía que Dios iba a estar con él haciendo cumplir su promesa. Entonces, en la historia de David y Goliat podemos sacar la conclusión es que no inventarnos un tema de que David es un Goliat, perdón, que cada problema que tengamos es un Goliat y sale ahí por ahí una historia en donde simplemente no nos ayuda motivacionalmente, no, sino es que Dios cumple sus promesas. Con su pueblo, Dios cumple sus promesas. Y este es un gran ejemplo, cómo Dios obró de manera significativa sobre David, matando a este humano sobrenatural en cierto modo, porque tenía una desventaja David en ultra que enorme. Es más, David no usó ni siquiera armadura, ¿no? Pero aún así Dios se glorificó sobre ese hecho, ¿no? Entonces, esta es la manera en donde nosotros debemos de ver cómo el texto está vinculado y a qué está vinculado, ¿no? Y qué tiene que decir este texto acerca del autor de toda la Biblia, que es Dios. Entonces, en conclusión, vemos cómo el Señor cumple las promesas en este libro, en esta historia particular de David y Goliat, ¿verdad? Ahora, hemos visto, ¿verdad? Hemos visto ya todos los puntos que hemos podido por la clase de hoy. Vamos a pausarlo, vamos a dejar la culminación de la narrativa para el siguiente estudio y empezamos con el otro género literario que nos corresponda en la siguiente clase también, ¿no? Por la hora, mis queridos hermanos, vamos a finalizar, vamos a terminar. Antes de terminar, me gustaría si de pronto alguien más tiene alguna pregunta o algo que pueda decir acerca de este hecho, acerca de lo que hemos hablado. Hermano, con el Dígame. tema de David Goliat, narrativamente sabemos, como dice usted, hay que ver lo que está antes, ¿verdad? De llegar al hecho de lo que se presentó. Sabemos que ya Dios había ungido a David como rey. Entonces, quiere una manifestación de Goliat, para que el pueblo de Israel vea que había algo que Dios ya había puesto en David, y por eso fue que el Señor lo hizo público. Entonces, como decía usted, muchas veces es verdad, uno a veces dice, bueno, el gigante, ¿cómo es el Goliat de la finanza? Bueno, yo nunca he orado el Goliat de la finanza, porque la Biblia dice que hay un devorador de finanzas, pero el Goliat de la finanza, no, primera vez que lo voy a escuchar. Entonces, muchas veces hay cosas que al leer la palabra del Señor, y como, bueno, de los videos que usted envió, bueno, traté de ver algunos, pero uno me llamó la atención, bueno, que es verdad que siempre nos tenemos que dice que al momento de leer la palabra del Señor, ¿cómo meditar? Esa fue la palabra.
meditar quiere decir que es que susurrar, o sea, al momento de hablar, perdón, al momento de leer la palabra del Señor, nosotros debemos susurrar lo que estamos leyendo. Entonces, eso de ahí, porque bueno, uno a veces dice meditar, uno dice mente, ¿verdad? O sea, grabarse en la mente, pero en el video decía, meditar es susurrar, o sea, hablar la palabra del Señor. Amén. Sí, sí, ¿no? Por ejemplo, de los puntos que toca, ese es una de las partes que nosotros debemos tener también en la narrativa, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de David y Goliat, que se expone aquí, o que usted, por ejemplo, si va a predicar o algo, ¿verdad? Usted toma toda la información de lo que tiene que ver con ese texto. Ahora, está muy bien, pero nuestro deber es estudiar toda la línea, se puede decir, del contexto general. Por ejemplo, lo que mencionaba nuestra hermana también es cierto, ¿verdad? Vemos aquí cómo David estaba siendo usado por Dios y también a su vez era aprobado, ¿verdad? Dios estaba diciendo, aquí está mi siervo que está siendo aprobado por mí y yo me manifiesto en él. Por supuesto, también esa es una segunda idea que se puede tener, e incluso leyendo toda la historia completa, ¿verdad? No solamente basándonos en eso, podemos ver cómo Dios usó a David, ¿verdad? Cómo David era un ungido del Señor. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas vamos sacando, ¿verdad? Pero la idea central a lo que iba era de que, por ejemplo, muchas veces cogemos una narrativa y le aplicamos una lógica actual que no es necesariamente la que el autor está queriendo decir o está queriendo narrar. Y ahí es cuando entramos en el sacar de contexto las circunstancias. Por ejemplo, si nosotros queríamos hablar sobre el dinero, ¿verdad? Las esperanzas que hay en Dios, nosotros debemos coger específicamente lugares en donde Dios hable acerca de las riquezas y cómo administrar nuestras riquezas, ¿verdad? Cómo podemos darle gloria mediante a eso, ¿no? Existen pasajes de pronto que los puedan explayar un poco más, pero aquí en la historia de David no se dice nada acerca de dinero. Por ejemplo, si usted le mete ahí el dinero, usted lo que está haciendo es simplemente sacar de contexto la situación y tratando de hablar algo que ahí, por lo menos ahí en la palabra del Señor, no se está hablando. Ni siquiera el contexto habla de eso, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que debemos tener también en cuenta, ¿verdad? Acerca de eso. Y la hermana por último mencionaba acerca, una de las partes del video, ¿no? Habla de esa meditación, ¿verdad? En la cual la palabra del Señor te arroja a seguirla leyendo, leyendo, leyendo al pasar de los años, ¿verdad? Esa meditación y en donde daba el significado de la palabra, ¿no? Susurrar por medio de la meditación, ¿no? Y es ese pensamiento que a veces también uno tiene, ¿verdad? Y que a veces, no sé ustedes, pero yo uso bastante o hablo bastante conmigo mismo, ¿no? Y yo hablo a veces así como que digo, y esto pasa, y estoy susurrando lo que pienso, lo que medito, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso debemos obtener dentro de la palabra del Señor. Eso es lo que también el Señor demanda, de que nosotros podamos leerla, meditarla, susurrarla, compartirla, ¿verdad? Con hermanos, como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Analizarla entre nosotros, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, estamos llamados a eso. Y como les mencionaba, véanse los videos. Si no lo entienden, a la primera vuélvanselo a ver la segunda y va a ver que cada vez se les va quedando mucho más y partes que de pronto no entendieron a la primera vista. Bueno, entonces, mis queridos hermanos, vamos a concluir en esta clase sobre lo que es la narrativa y la terminamos la próxima. Así que Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a orar para ser despedidos de esta reunión. Vamos a terminar aquí la grabación y hasta la próxima clase.